Hola, ¿qué tal? Excelente inicio de semana. Bienvenidas, bienvenidos a este corte informativo del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y me da mucho gusto saludarlos este lunes 11 de septiembre de 2023. Antes de comenzar, permítame informarle que esta transmisión se realiza de manera simultánea en lengua de señas mexicana con el apoyo de Nidia Díaz. Nidia, bienvenida. Ahora sí, comenzamos. El Pleno de la Corte analizó la constitucionalidad de leyes de ingresos de municipios de los estados de Michoacán, Tlaxcala y Puebla. El delito de enriquecimiento ilícito previsto en el Código Penal Federal no viola el principio de legalidad, estableció la primera sala. Un tribunal colegiado ordena a la UNAM implementar programas educativos en materia de violencia de género. Vamos con mi compañero Mario López Peña, quien tiene listo ya el reporte de lo que aconteció esta tarde en la sesión del Pleno de la Corte. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 3 acciones de inconstitucionalidad respecto de leyes de ingresos municipales en Michoacán, Tlaxcala y Puebla. En el primer caso, declaró la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Michoacán que establecían cuotas para el servicio de reproducción de información solicitada con temas de acceso a la información pública. También invalidó normas que preveían el cobro por la licencia de suministro e instalación de sistemas de telecomunicaciones, las cuotas por la expedición de copias simples y certificadas, así como el cobro de derechos por la expedición de permisos para fiestas particulares y para eventos en salones de alquiler, dependiendo al aforo de dicho acto. Esto fue lo que dijo el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carranca. Vulneran de forma injustificada el ejercicio de la libertad de reunión que consagra nuestra Constitución. Es cuanto, ministra Presidenta. En el segundo asunto, el Pleno declaró la invalidez de disposiciones de leyes de ingresos de Tlaxcala. Esto en relación a el cobro por el derecho por la prestación del servicio de alumbrado público en atención a un supuesto beneficio de metros luz, también en lo que se disponía respecto de la atribución de determinar los elementos esenciales del derecho por servicios de suministros de agua potable en una autoridad administrativa, así como el cobro por la búsqueda y expedición de documentos en copias simples y certificadas. En el tercer asunto, el Pleno invalidó de la Ley de Ingresos del municipio de Puebla el derecho por la ocupación de espacios para estacionamiento de vehículos realizado mediante parquímetros. Esto porque no se especificaba si las cuotas establecidas correspondían a un día, a una hora o a algún lapso de tiempo aplicable. Vamos a escuchar al ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo. En el numeral impugnado no se especifica el lapso al que corresponden dichas cuotas, es decir, no se establece la base del derecho sobre la cual se determinará la tarifa a pagar por el servicio de estacionamiento público. Esos fueron los asuntos resueltos por el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este lunes. Gracias, Mario, por tu reporte. Que tengas muy buena tarde. Y en otras noticias, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 72/2022, en la que invalidó la porción de persona mayor de edad del artículo 23, fracción octava, de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, que condicionaba el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género a que fueran mayores de edad. La Corte invalidó dicha norma, pues prohibía de manera absoluta que las niñas, niños y adolescentes pudieran acceder al procedimiento para modificar su acta de nacimiento, lo cual violaba su derecho a que se les reconociera su identidad autopercibida mediante procedimientos adecuados y accesibles. La Corte precisó que la prohibición absoluta no encuentra justificación constitucional ni convencional, por lo que el Congreso de Jalisco deberá establecer un procedimiento sumario de naturaleza materialmente administrativa para el levantamiento de nuevas actas de nacimiento que reconozcan la identidad de género autopercibida.
La primera sala de la Corte determinó que el artículo 224, párrafo primero del Código Penal Federal, que sanciona el delito de enriquecimiento ilícito, no vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que la descripción del delito es precisa en señalar la conducta prohibida, pues la expresión es comprensible con alto grado de certeza por cualquier persona con instrucción media, ya que con claridad permite concluir que se sanciona el uso indebido del servicio público para incrementar el patrimonio propio, con recursos cuya procedencia no se pueda justificar. La sala explicó que el artículo en cuestión explica en su primer párrafo en qué consiste el enriquecimiento ilícito, lo que se configura cuando el servidor público no puede acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre. Y en más noticias, en redes sociales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó en qué consiste el juicio de amparo y quiénes pueden promoverlo. Destacó que se trata de un medio jurisdiccional protector de los derechos humanos, reconocido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México forma parte. El juicio de amparo procede, entre otras cosas, contra leyes, actos u omisiones de las autoridades que violen derechos humanos. Este medio de defensa del ciudadano contra abusos de poder fue creado por el sistema jurídico mexicano. También a través de redes sociales, la Corte explicó que la controversia constitucional es el juicio que resuelve cuando uno de los poderes, órganos autónomos o niveles de gobierno consideran que una norma, acto u omisión invade su esfera de competencia, vulnerando el marco constitucional. Este recurso lo pueden promover los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los estados, los municipios, las cámaras del Congreso de la Unión, así como los órganos constitucionales autónomos federales y estatales. En caso de leyes, el Pleno de la Corte podrá determinar su invalidez general cuando se alcanza una mayoría de 8 votos. Cuando solo se cuenta con 6 votos, la invalidez solo aplica para las partes involucradas. En caso de actos u omisiones, resuelven las salas de la Corte con el voto de 3 de los 5 ministras y ministros que la integran. Y en más temas, la magistrada Judith Moctezuma Olvera manifestó que el Poder Judicial de la Federación ha atendido desde hace años recursos en los que se reclama proteger el derecho de acceso a la salud, dotación de medicamentos y realización de procedimientos. En la pandemia, este derecho fue de los más reclamados para exigir que se aplicara la vacuna contra el COVID-19 a infantes y adolescentes, asunto que llegó hasta la Suprema Corte, en donde se estableció el criterio de garantizar ese derecho a este grupo de la población, siempre que no se pusiera en riesgo su integridad. Finalmente, pues llegan estos temas hasta el más alto tribunal y resuelven los asuntos en torno a a la vacunación de menores y adolescentes para que se proporcione la vacuna bajo ciertos lineamientos. La magistrada recordó el caso Mininuma, impulsado por una comunidad de Guerrero en condiciones de pobreza extrema que reclamaba su derecho de acceso a la salud para evitar que continuaran las muertes prevenibles por enfermedades gastrointestinales. Caso que fue resuelto por un juez de distrito que estableció que el derecho a la salud de esta comunidad fue violado sistemáticamente. No, porque no es un asunto que llegó a la Suprema Corte como para evidenciar, no para evidenciar, estos asuntos se resuelven también en juzgados de distrito, se resuelven también en las entidades federativas, es una sentencia que sí se declaró cumplida. Y en otros temas, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito en el Estado de México concedió el amparo a un estudiante de la FES Zacatlán a quien se le sancionó por violencia de género. El proyecto de la magistrada Julia María del Carmen García González precisa que además de amparar al alumno, quien fue suspendido por 6 meses, tanto la FES como la UNAM deberán implementar diversos programas y planes educativos en materia de igualdad de género con el fin de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
La sentencia no juzgó los hechos ni valoró los datos de prueba para determinar la existencia o no de una responsabilidad disciplinaria, en virtud de que las múltiples violaciones a los derechos humanos imposibilitaron dicho examen, pues la Defensoría Universitaria no le garantizó al alumno sancionado sus derechos de acceso a la información y al debido proceso. Es momento de una pausa, no tardamos, ya estamos con ustedes. Al regresar, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña se pronunció a favor de un nuevo sistema de nulidades de una elección. Gracias por continuar con nosotros. Y el Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante en la que los padres de un infante reclamaron vía amparo indirecto la omisión de la Secretaría de Educación de Nuevo León de acreditar y certificar el aprendizaje de su hijo fuera de la escuela pública. Caso en el que el órgano jurisdiccional concedió la protección de la justicia con el fin de que se permitiera la inscripción del infante en una escuela pública, previo reconocimiento de los estudios que realizó en la modalidad escuela en casa. El primer tribunal colegiado en materia administrativa del Cuarto Circuito precisó que esto es con el fin de salvaguardar el derecho a la educación del infante, misma que deberá ser acorde a su edad, pues es obligación del Estado garantizar dicho derecho a la población. Y el primer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, determinó que el juez de control para imponer la prisión preventiva justificada debe superar un test de proporcionalidad, el cual se encuentra determinado por la existencia de fines legítimos a alcanzar con la imposición de esa medida cautelar, así como en función de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto del encarcelamiento preventivo. El anterior criterio se desprende de la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez y otro contra México, que establecen que dicha medida cautelar tiene un carácter excepcional y subsidiario. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña demandó romper paradigmas históricos y contar con un sistema de nulidades más completo, es decir, se requiere contar con una nueva ley adjetiva en la materia. Indicó que dicho sistema no solo debe prever nulidades por violaciones graves que afectan el voto y la elección en sí misma, pues ahora se debe contemplar como causal de nulidad los actos jurídicos administrativos que ponen en riesgo la equidad de la elección y en consecuencia restan legitimidad al resultado. ¿Cómo funciona el sistema actual de nulidades electorales? Hay unas listas, ¿no? ¿Cómo se anula el voto? Hay una lista de causales de nulidad del voto. ¿Cómo se anula una casilla? Causales de nulidad de la casilla. ¿Cómo se anula una elección? Causales de nulidad de la elección. Pues, a ver, ¿y no será ya momento que nos preguntamos si esto es razonable? Recordó que el sistema de nulidades es de suma relevancia para el derecho electoral y para el Tribunal Electoral al momento de calificar una elección, así como de llevar a buen fin los comicios y la transición pacífica del poder. Inició operaciones el cuarto Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de Baja California en el municipio de Ensenada, que promueve interacciones supervisadas entre madres, padres y sus hijos que se encuentran en un proceso jurídico. Juezas y jueces locales de Jalisco impartieron el taller de oralidad en materia familiar al personal del Poder Judicial Estatal para consolidar la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El Poder Judicial de Morelos pone a disposición los servicios del Instituto de Justicia Alternativa en el municipio de Cuernavaca, que cuenta con mediadores especializados para solucionar conflictos familiares, civiles, mercantiles, penales y de índole comunitaria.
En Guanajuato se cumplen 10 años de la implementación del sistema de oralidad familiar. Para conmemorarlo, el Poder Judicial del Estado tendrá conferencias magistrales y mesas de diálogo para continuar mejorando los procedimientos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió ampliar el periodo de Pedro Vaca Villarreal como relator especial para la libertad de expresión hasta el 31 de octubre de 2026. La comisión reconoció la labor del relator, quien es abogado con maestría en Derecho y cuenta con 15 años de experiencia profesional en el ámbito de la libertad de expresión en organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales. Esta relatoría ha respaldado el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el cumplimiento del mandato de promoción y protección del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en las Américas. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiero nocturno. Gracias por su atención. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.